Jürgen Osterhammer, La transformación del mundo, una historia global del siglo XIX, 2016, editorial Crítica, traducción de Gonzalo García, capítulo 17, entre comillas, acción civilizadora de exclusión. 1. El entre comillas mundo civilizado y su entre comillas misión. Durante miles de años, determinados grupos humanos se han considerado más valiosos que sus vecinos. Los habitantes de la ciudad desdeñaban a los del campo, los grupos sedentarios a los nómadas, los que sabían escribir a los analfabetos, los pastores a los cazadores y recolectores, los ricos a los pobres, los que practicaban cultos complejos entre comillas paganos y animistas. La idea de que existen varios niveles de refinamiento de la vida y la reflexión se encuentra muy difundida entre las regiones y las épocas. En muchas lenguas se expresa con palabras que se corresponden más o menos con el concepto paneuropeo entre comillas civilización. Esta noción solo adquiere sentido mediante una tensión insoluble con la noción contraria. La civilización impera donde se ha derrotado a los entre comillas bárbaros y a los entre comillas salvajes. Para ser reconocible como tal, la civilización necesita su contrario. Si la entre comillas barbarie desapareciera del mundo, no habría criterio para la necesidad de medirse que tienen los civilizados, ya sea a la ofensiva con indulgencia o a la defensiva con inquietud. Los menos civilizados son necesarios para el gran espectáculo de la civilización, pues calificar a un grupo de civilizados no es un proceso autista y cerrado en sí mismo. Se necesita un reconocimiento ajeno que puede llegar por varias vías. Los motivos preferidos por los civilizados son la admiración, la veneración y el agradecimiento tranquilo. Con la envidia ajena también se puede vivir. Si los bárbaros muestran odio y agresividad, la civilización se tiene que aprestar a la defensa. Un grupo se considera especialmente valioso a partir de la interacción entre la observación de uno mismo y la de las reacciones ajenas hacia uno, que pueden ser de diferente índole. Los civilizados son conscientes de que sus propios logros viven bajo una amenaza constante. Un asalto de los bárbaros o un levantamiento de la plebe, los entre comillas bárbaros interiores, puede arruinar la civilización en cualquier momento. Aún supone un peligro mayor por cuanto es más difícil detectarlo. La relajación del esfuerzo moral, el afán de exquisitez cultural y la cautela para no perder de vista la realidad. En China, en Europa y en otros lugares esto se ha designado como entre comillas decadencia o entre comillas corrupción en un sentido lato. La entre comillas fortuna mengua fatalmente cuando se pierde la fuerza de satisfacer los ideales elevados. Así pues, la entre comillas civilización, el sentido normativo de refinamiento constituido en sociedad, es una noción universal no limitada temporalmente a la modernidad. A menudo se asocia con la idea de que a los civilizados les corresponde la tarea, o más aún la obligación de difundir sus valores culturales y su entre comillas modo de vida. Esto puede obedecer a diversos motivos: a liberarse de un entorno bárbaro, propagar una doctrina que se concibe como la única verdad sin más, hacer el bien a los bárbaros. La idea de la entre comillas misión civilizadora se alimenta de todos estos motivos. No hay que limitar el concepto de entre comillas misión a la difusión de una creencia religiosa. Deben entenderse ante todo como la convicción de ser un elegido y atribuirse a uno mismo la responsabilidad de transmitir a otros las propias normas e instituciones, o también forzarle a adoptarlas con un grado mayor o menor de coacción. Pero supone que uno está convencido de que el modo de vida propio posee un valor superior. La entre comillas misión civilizadora y sus contradicciones. Podemos hallar misiones civilizadoras en la relación de la antigua alta cultura china con los diversos entre comillas bárbaros de su entorno. También las hallaremos en la antigua europea y en todas las religiones expansivas, pero la idea nunca fue tan poderosa como en el siglo XIX. En la Europa de la Edad Moderna se puede interpretar la Reforma Protestante como un gran movimiento de civilización, de una cultura entre comillas corrupta, y a la inversa, entender la Contrarreforma como un intento defensivo de recuperar una iniciativa civilizada renovada.
Monumentos culturales como la Biblia de Lutero o las grandes iglesias barrocas se pueden ver como el instrumento de misiones civilizadoras. Pero la dinámica misionera de la Edad Moderna no se debe valorar especialmente en particular no en su relación con la expansión europea en ultramar. Los imperios de la Edad Moderna no solían estar marcados por ideas misioneras. Salvo la monarquía española, nadie soñó con instaurar una cultura imperial homogénea. Para los neerlandeses y los ingleses, imperium significaba una empresa comercial que apenas requería de regulación moral. El empeño misionero solo causaría problemas sociales y desequilibraría la frágil ficción de la armonía imperial. Los gobiernos coloniales, en consecuencia, tendieron a no tolerar la acción misionera en sus dominios hasta finales del siglo XVIII, y en los reinos ibéricos las misiones católicas perdieron buena parte del apoyo del Estado colonial durante la segunda mitad del siglo XVIII. La idea de que las leyes europeas debían trasladarse también a la población autóctona, más allá de las comunidades de colonos europeos, casi nunca se sopesó, prácticamente nunca se llevó a cabo. En la Edad Moderna todavía faltaba la convicción que en todo el mundo solo había una civilización de referencia, la europea. Esta globalización de las normas civilizadoras fue una novedad del siglo XIX largo. Presuponía que los viejos equilibrios militares, económicos y culturales entre Europa y los otros continentes, en especial Asia, ya no tenían vigencia. Por un lado, la misión civilizadora global de los europeos fue un arma ideológica para la conquista imperial del mundo. Por otro lado, no se podía difundir tan solo mediante cañoneras y tropas expedicionarias. Los éxitos de la misión civilizadora del siglo XIX reposaban sobre otras dos condiciones previas. Por una parte, la convicción no solo entre los representantes de las élites del poder europeo, sino también entre toda la clase de agentes particulares de la globalización, de que el mundo sería un lugar mejor si el mayor número posible de no europeos adoptaban los logros de una civilización superior, y por otra la aparición en numerosas, entre comillas, periferias de fuerzas sociales que compartían esta misma concepción. El ideal original de la misión civilizadora era estrictamente eurocéntrico y en su ambición de absolutismo se dirigía contra toda forma de relativismo cultural. Era por lo tanto inclusiva. Los europeos no querían reservarse para sí mismos su civilización superior, sino que los demás también debían poder participar de ella. Además, políticamente era polimorfa. La civilización debía producirse tanto dentro como fuera de los sistemas coloniales. Podía preceder al acto de apropiación europea de las tierras, ser independiente de éste o servirle a justificación a posteriori. La retórica de la civilización como entidad valiosa y como acción de civilizar podía acompañar por igual a una toma de poder y una formación estatal independientes de Europa. Se basaba en la concepción optimista del progreso y de la creciente aproximación entre las culturas del mundo. Servía, por lo demás, para justificar y acompañar como propaganda toda clase, entre comillas, proyectos que afirmaban en pos de ese progreso. No había problema en, entre comillas, civilizar no solo a los bárbaros o los que tenían otro credo, sino también la flora, la fauna y los paisajes. El colono y sus desmontes, el cazador de piezas mayores, el regulador de los ríos, fueron figuras emblemáticas de esta civilización omnipresente del planeta. Los grandes oponentes a los que había que derrotar eran la naturaleza y el caos, las tradiciones y los fantasmas y espectros de la entre comillas superstición de toda índole. La teoría y la práctica de la misión civilizadora tienen una historia. Empieza a finales del siglo XVIII, poco después de que el concepto de entre comillas civilización se convirtiera en una categoría central en la descripción de las sociedades europeas hacían de sí mismas, primero en Francia y Gran Bretaña. Hacia mediados del siglo XIX entró en una fase en la que el prestigio de la civilización europea había alcanzado el máximo fuera de Europa. En la década de en torno a 1900 se hizo más hincapié que nunca en una misión civilizadora que, sin embargo, a la luz de los medios de presión de la política imperialista, a los que por entonces se recurría con plena intensidad, resultaba cada vez más hipócrita. La Primera Guerra Mundial dañó el prestigio y el aura del entre comillas hombre blanco. Aún así, la misión civilizadora no quedó enterrada en ningún caso. A partir de 1918, todas las potencias coloniales pasaron a un colonialismo de intervención.
que buscaba el, entre comillas, desarrollo de las colonias, versión aumentada y ajustada de la época de la misión civilizadora que luego halló continuidad a partir de 1960 aproximadamente en las políticas desarrollistas de los gobiernos nacionales y organizaciones internacionales. En la entre comillas época de Collado, hacia 1800, la misión civilizadora empezó a desplegarse en la práctica a gran escala. En cuanto a la historia de las ideas, esto presupone dos cosas. Por un lado, la confianza de la ilustración europea tardía en la pedagogía, esto es, la fe en que las verdades, una vez reconocidas, estaban ahí para ser enseñadas y aplicadas. Y por otro, la formulación de modelos graduados universales de la evolución humana, desde la sencillez de las condiciones primitivas hasta el pleno despliegue de una sociedad civil basada en el derecho y la laboriosidad. A partir de aquí se dibujaban varias opciones, quien refería confiar en el funcionamiento de automático del proceso evolutivo que se mostraba menos activista e intervencionista que quien sentía el impulso de actuar de forma militante contra la barbarie del mundo. Entre comillas, acción civilizadora también se aplicó a las propias sociedades. Historias nacionales en pleno, como por ejemplo la Argentina, se construyeron a partir de la oposición entre civilización y barbarie. Civilización y barbarie se titula precisamente un texto del posterior presidente Domingo Faustino Sarmiento que vio la luz en 1845 y marcó época. Las periferias nacionales, tanto en los estados nacionales antiguos como en los de reciente formación, se consideraban zonas culturalmente marginales por ser vestigios de estadios de evolución anteriores. Cuanto quedaban en las tierras altas escocesas de la arcaica estructura de los clanes se convirtió en folclore para los turistas del sur. Escocia, que en la década de 1770 aún se había podido, entre comillas, descubrir una especie de África del Norte, se convirtió en un museo de historia social al aire libre en la época de la exposición del Palacio de Cristal, 1851. Desde el norte de Italia se dirigió y aún se dirige una mirada más severa hacia las zonas fronterizas como Cerdeña, Sicilia y el Mezzogiorno. Tras la formación del Estado Nacional Italiano, a medida que crecía la decepción por la integración dificultosa de esas zonas marginales, más se aproximó el lenguaje con que se hablaba de ellas desde el norte a la retórica imbuida de racismo que se empleaba para África. Las clases inferiores de las grandes ciudades de la industrialización aparecían también como entre comillas tribus ajenas a las que era preciso, inculcarles un mínimo de comportamiento civilizado, le hace burgués, con la presión del Estado y el mercado, más la claridad privada y la persuasión religiosa. Diferencias nacionales, las variantes bávara, francesa y británica. Las misiones civilizadoras también tuvieron encarnaciones específicas en cada país. Los alemanes no poseyeron hasta 1884 ningún imperio colonial de ultramar en el que hubieran podido aplicar su entre comillas labor cultural, como se la denominaba entonces. La concepción alemana de la educación, propia del periodo clásico y romántico, era un programa de refinamiento del propio yo, no sino una gran dosis de utopía política. A falta de bárbaros concretos, el proceso de civilización se realizaba individualmente de forma reflexiva dirigida hacia el propio interior. Pero cuando los alemanes tuvieron de golpe la oportunidad de participar en un proyecto civilizador más extenso, lo hicieron con particular afán. En 1832 las grandes potencias situaron el Estado de Grecia recién creado bajo tutela bávara. Se eligió como rey a un príncipe bávaro y se le dotó de una burocracia bávara y de una ideología bávara de reformas entre comillas elevadoras. Padeció la contradicción de que concluido el dominio de los turcos se quería restaurar la ellas clásica, el sueño de todo bachiller del gymnasium, que no parecía haber duda de que los griegos, entre comillas, contemporáneos eran completamente inútiles para esa labor tan noble. Más adelante la regencia bávara se retiró, los griegos se libraron por fin de su rey Otón, al que no apreciaban, y lo enviaron al exilio a Franconia. En su ironía de la historia que poco después los griegos dieran con una variante propia de la misión civilizadora. La denominaron la entre comillas gran idea, megali idea, y la dirigieron contra los turcos a los que se quería arrebatar la mayor extensión posible del antiguo territorio helénico. Y en 1919, cuando animados por Gran Bretaña y por la gran concepción que tenían de sí mismos, cometieron el gran error de atacar al ejército turco, sufrieron una derrota aplastante.
Entre los numerosos fracasos de las misiones civilizadoras, el hundimiento del afán expansivo de Grecia tras la Primera Guerra Mundial fue un caso especialmente espectacular. Anteriormente, la misión civilizadora que Napoleón había emprendido a caballo tuvo efectos desiguales. Toda la expansión napoleónica que se inició con las campañas de Italia y Egipto se acompañó desde el principio de una propaganda que la presentaba como una colosal empresa de liberación. La misión fracasó en Egipto y luego en España y en el Caribe francés. En 1820 los esclavos ya liberados en las islas de las Antillas se vieron sometidos de nuevo a la esclavitud. En cambio, en los estados de la Confederación del Rin, el régimen francés tuvo un efecto global de modernización y civilización genuinas. Aquí los franceses introdujeron leyes e instituciones de corte burgués y suprimieron vestigios de tradiciones de épocas ya pasadas. La influencia indirecta de Francia tuvo un efecto similar en Prusia e incluso más débilmente en el Imperio Otomano. La acción civilizadora francesa se caracterizó por su estilo. En las regiones ocupadas de Europa, en particular cuando toparon con culturas populares marcadas por el catolicismo, los oficiales militares y los funcionarios civiles franceses trataron con extrema arrogancia y franco desprecio a la población autóctona que se les antojaba atrasada. Los regímenes de ocupación eran sumamente racionales y eficientes y al mismo tiempo adoptaban una distancia extrema con sus súbditos. En Italia, por ejemplo, el dominio francés casi nunca estableció relación con la población local más allá de los reducidos círculos de los colaboracionistas. La Francia napoleónica fue la primera encarnación de un Estado civilizador autoritario en la Europa occidental. El Estado se convirtió en instrumento de una transformación planificada de la pervivencia del antiguo régimen, tanto dentro del país como fuera de sus fronteras. El objetivo de las reformas ya no era, como en la Edad Moderna, por lo menos antes de que apareciera la figura del enérgico y subversivo emperador José II, corregir injusticias concretas. Ahora se trataba de hacer realidad un orden completamente nuevo. Esta variante entre comillas napoleónica de la remodelación tecnocrática desde arriba no se limitó a Francia, sino que se encuentra en otros varios lugares del mundo colonial. Así, Lord Cromer, que después de que Gran Bretaña ocupase Egipto en 1882 fue un estatuder de casi todopoderoso, también representa una figura de aire napoleónico por su preferencia por la fría nacionalidad administrativa, pero con la diferencia de que él ya no pensaba en absoluto en liberar entre comillas a la población autóctona. En 1798 Napoleón quería difundir la ilustración en Egipto. A partir de 1882 a Cromer no se le interesaba mantener en paz un país de importancia estratégica como paso entre Asia y África y consolidar sus bases fiscales. En lo esencial se trataba de perfeccionar las técnicas del gobierno empleadas en la India con posterioridad a la gran sublevación en otro contexto. La entre comillas civilización de Egipto solo sirvió a los intereses de la potencia ocupante y carecía de toda ambición revolucionaria. Por otro lado, la posterior política colonial de Francia, en su conjunto, no procedió siempre al estilo, entre comillas, napoleónico. En el mejor de los casos se avanzó un poco en instaurar un Estado racional y educativo en el África Occidental, pero aquí el Estado también tuvo que llegar a acuerdos, y no con los colonos, como en Argelia, sino con los agentes del poder local, acuerdos que demuestran que el gobierno directo distó de ser impecable. A diferencia del intervencionismo del Estado napoleónico hostil a la religión y a la Iglesia, la misión civilizadora británica al principio obedecía a un fuerte impulso religioso. Su primer defensor acreditado, Charles Grant, con un cargo destacado en la Compañía de las Indias Orientales, escribió la influyente Observaciones sobre el estado de la sociedad entre los súbditos asiáticos de Gran Bretaña en 1792. Fue un representante del auge evangélico en la era de la Revolución Francesa. Los protestantes exigían a sí mismos comprometerse con la entre comillas mejora moral de los indios en una especie de romanticismo colonial específicamente británico. A ello se añadió la forma singular de la ilustración tardía británica, el utilitarismo de Jeremy Bentham, no muy distante de la concepción napoleónica del Estado por su intención racionalizadora y su preferencia por el autoritarismo. En India, esta alianza peculiar entre evangélicos piadosos y utilitaristas en general indiferentes a la religión logró eliminar prácticas tan repulsivas como la de quemar vivas a las viudas, el sati, abolido en 1829 después de que esa costumbre, que causaba cientos de víctimas cada año, se hubiera tolerado durante 70 años en Bengala bajo gobierno británico.
Los intentos de civilizar la India al estilo occidental llegaron al máximo de la década de 1830 y concluyeron en 1857 con la conmoción de la Gran Sublevación. En esta época los misioneros también hallaron ocasión para actuar en muchos otros campos. Pasada la mitad del siglo se dibujó un modelo característicamente británico de la misión civilizadora, que no era tanto un patrón que imponer en toda circunstancia como un conglomerado de actitudes. Era un modelo muy influido por el pensamiento de responsabilidad cristiano-protestante que halló su expresión más clara en la reconocida figura de David Livingstone, viajero por África, misionero y mártir. La difusión de los valores laicos de Occidente también fue aquí, ante todo, una obra de los misioneros. El Estado y las sociedades misioneras cristianas estaban más alejados entre sí que el imperio colonial francés, donde Napoleón III utilizó la misión católica como instrumento directo de su política imperial. Ni siquiera la Tercera República desdeñó la colaboración con los misioneros en las colonias. En el Imperio Británico los misioneros siguieron aspirando a una transformación radical de la vida cotidiana de sus protegidos y convertidos, cuando el Estado colonial ya se mostraba mucho más distante de esa clase de objetivos. Entre las numerosas sociedades misioneras protestantes no todas creían que su deber consistía en modificar otros elementos aparte de la fe de aquellos a los que evangelizaban, pero la mayoría no separaban radicalmente la religión y la vida civil. El típico misionero británico de finales del siglo XIX ofrecía un surtido amplio: la Biblia y el ABC, el jabón y la monogamia. La segunda característica de las palabras y los hechos de los educadores británicos de la humanidad fue la universalización creciente de su programa. A lo sumo desde mediados de siglo, detrás del empleo con que se dirigía a los diversos pueblos estaba la confianza de ayudar a que la civilización en sí emergiera. Aunque la misión civilizatriz francesa competía con su propio canto a la universidad, en realidad su base era más patriótica. El universalismo de la acción civilizadora británica reflejaba que la presencia del imperio británico se distribuía por todo el mundo, sus barcos misioneros, productos de exportación, pero también que los británicos se identificaban más que nadie con dos prácticas normativas cuyo radio de acción era ilimitado, por naturaleza el derecho internacional y el libre mercado. Civilizar mediante el derecho. Hacia mediados de siglo, el viejo Ius Gentium se transformó en un estándar legal de la civilización de vinculación universal. El siglo XIX, el medio principal de los procesos de civilización transcultural fue el derecho. Era más eficaz que la religión porque sus importadores podían adecuarlo a las necesidades locales, incluso allí donde las normas y los valores autóctonos siempre se habían mostrado inmunes a los intentos de invasión religiosa. En Japón, las misiones cristianas de la confesión que fuera nunca llegaron a arraigar de verdad, ni siquiera después de que se cancelara el veto al cristianismo en 1873. En cambio, se adoptaron muchos elementos de los sistemas legales europeos. En el mundo islámico, con su estrecha concordancia de las creencias y la ley, la resistencia contra los intentos de cristianización fue al menos tan intensa como en Japón. Pero aquí también, en países no coloniales como el Imperio Otomano y Egipto, antes de la ocupación británica de 1882, se introdujeron componentes trasladables del derecho europeo. El prestigio y la eficiencia del derecho derivan de su doble naturaleza: por una parte, es un instrumento político en manos de las autoridades legisladoras; por otra, un producto de la evolución autónoma, entre comillas anónima, según se complacían en llamarla los teóricos legales del romanticismo alemán, de los valores ideales de una sociedad. Esta doble naturaleza del derecho, entre la evolución y la construcción, también se puso de relieve en el contexto colonial. Aquí el derecho, más su imposición por medio de jueces y policías, fue a menudo un arma afilada de la agresión cultural. Prohibir la lengua local, por ejemplo, estuvo entre las medidas más odiadas de las autoridades en toda la historia del colonialismo. Esta clase de medidas siempre acabó representando un gol en propia meta y nunca tuvo el efecto, entre comillas, civilizador que se buscaba. Ahora bien, entre las ventajas del Imperio Británico, cuando se lo compara con otros imperios coloniales, figuraba la tradición legal inglesa, abierta y capaz de irse adaptando, cuya aplicación pragmática en muchas colonias dejó espacio para los acuerdos y la coexistencia con las costumbres legales del lugar. La aportaba una conciencia legal que no tenía parangón en Europa. Preveía que los gobernantes debían rendir cuentas no solo ante las superiores, sino también ante una opinión pública legal y moralmente vigilante,
y hacía de esto uno de los rasgos principales de la civilización, un entre comillas estándar de la civilización aplicable internacionalmente, por lo tanto, era el equivalente internacional al entre comillas imperio de la ley en el interior de la sociedad. El estándar de la civilización, entre comillas, de la era victoriana, los juicios de los coetáneos pertenecían menos al aspecto construido del derecho que al evolutivo. Surgió con el paso del tiempo como precedente etnocéntrico de los derechos humanos actuales y debía entenderse como un repertorio básico de normas de vigencia universal que en su conjunto hacían hincapié en qué significaba ser miembro del entre comillas mundo civilizado. Estas normas se hallaban en muchos campos de la regulación jurídica. El hincapié en, perdón, el espectro iba desde prohibir los castigos corporales más crudos hasta el comportamiento aceptable en el trato internacional de los estados. Esto incluía que los gobiernos intercambiaran embajadores y por lo menos en el plano simbólico se trataran como iguales. Faceta evolutiva de esta interpretación de leyes con validez transcultural era considerar que fue el fruto de un largo proceso de evolución civilizadora en Europa y que sus entre comillas naciones punteras antes de 1870 con frecuencia esto equivalía a tan solo a Gran Bretaña y Francia, estaban llamadas a ser garantes de este estadio de perfección legal. La pretensión de autoridad moral de Europa, según esta versión, derivaba del éxito de la propia educación. ¿Acaso en el siglo XVIII no se había dejado atrás la brutalidad pública de las guerras de religión? ¿Se había privado al derecho penal de sus rasgos arcaicos, al menos en lo que atañía a las personas de raza blanca, y se había forjado reglas practicables para las relaciones civiles? Hasta entrada la década de 1870, los teóricos legales europeos emplearon la vara de medir del, entre comillas, estándar de la civilización para criticar los usos, entre comillas, bárbaros de los países no europeos, pero aún no se pensaba en traducirla en una acción inmediata a gran escala. Incluso la entre comillas apertura de China, Japón, Siam y Corea, mediante la guerra, una política de exhibición amenazadora de las cañoneras, se concibió menos como parte de una misión civilizadora general en esta región del mundo que como una respuesta práctica a la necesidad de facilitar las relaciones interestatales. Sistema de los puertos de los tratados establecido en China en 1842 representó un acuerdo para Occidente, no un triunfo. China se vio obligada a conceder a los extranjeros el privilegio de la extraterritorialidad, pero no se la coaccionó para que modificara todo su sistema legal. La occidentalización del derecho chino ha sido un proceso muy prolongado, que no se inició antes de 1900 y que hoy todavía no ha concluido. En el siglo XIX, el paso posterior a la clase de, entre comillas, apertura fue la exigencia occidental de reforma de algunos ámbitos legales concretos, entre ellos los de la propiedad y la herencia. Pero en países como Brasil o Marruecos, por la influencia occidental, el derecho matrimonial también se alineó más con las costumbres entre comillas civilizadas. La acción civilizadora del mercado y la violencia. El segundo gran vehículo de la misión educadora victoriana fue el mercado. La utopía liberal según la cual los intereses moderarían las pasiones era uno de los elementos clave del pensamiento civilizador victoriano. Los mercados, según la ortodoxia liberal, hacían que las naciones fueran pacíficas, las castas guerreras superfluas, las personas diligentes, emprendedoras y ambiciosas. En el siglo XIX se añadió la idea de que el mercado era un mecanismo entre comillas natural de producción de riqueza y distribución de las oportunidades. Para ello se necesitaría solo, se decía, suprimir tradiciones perjudiciales y renunciar a que las autoridades intervinieran de forma inadecuada en los circuitos naturales. En tal caso, las capacidades humanas se multiplicarían al máximo, fueran cuales fuesen las condiciones culturales de partida. El liberalismo clásico presuponía que todo el mundo respondería con entusiasmo a los estímulos del mercado. Por medio del transporte a vapor y la comunicación telegráfica, los mercados se expandirían cada vez más a esferas de actividad. La entre comillas revolución comercial, Trade Revolution victoriana, se notaría en todo el planeta. No todos los economistas de mediados del siglo XIX compartían este optimismo ingenuo. Los observadores más perspicaces de la realidad social no tardaron en constatar que no necesariamente la economía de mercado perfeccionaba al ser humano y elevaba el nivel moral general. El mercado civilizaba a algunos, a otros los dejaba como estaban, y en un tercer grupo hacía aflorar las facetas más desagradables de la naturaleza humana. Según lo entendieron John Stuart Mill y algunos de sus contemporáneos, el Homo economicus también necesitaba cierta preparación y formación. Políticamente este era un argumento de doble filo. Quería proteger de la conmoción que causaría un enfrentamiento súbito de las culturas económicas precontemporáneas como una competencia irrestricta.
Por otro lado, de ello se podría derivar la necesidad de un colonialismo tutelar que paso a paso situara a los no europeos en el camino de la modernidad económica, la práctica colonial que se realizó bajo la etiqueta entre comillas educación para el trabajo y que en esa forma no era lo buscado por reformadores como Mill, solía suponer mucho trabajo y muy poca educación. Esta pedagogía económica colectiva, sin embargo, también tuvo resultados positivos, la ayuda al desarrollo de la época poscolonial. Economía de mercado, derecho, religión fueron los tres pilares sobre los cuales se levantaba la variante del proyecto más poderoso de la misión civilizadora, con efecto en todo el mundo, la variante británica. En el caso francés, con su misma insistencia, en ningún otro se añadió la asimilación a la alta cultura de poder colonial. Las diversas iniciativas de entre comillas acción civilizadora no se diferencian solo según las naciones, sino también por la época, los ejecutores, las circunstancias locales y la profundidad que se atribuía a la brecha cultural. Cuando esta brecha se percibía como insalvable y se entendía que los candidatos a ser civilizados eran incapaces de ascender hasta el nivel genuino de la entre comillas alta cultura, se llegaba al punto de considerarlos inútiles, prescindibles y desde la perspectiva entre comillas civilizadora casos sin remedios. Las consecuencias previsibles eran la expulsión, la marginación y en último extremo el exterminio material. Ahora bien, incluso en tiempos del neoimperialismo estas situaciones fueron más bien excepcionales. A ninguna potencia colonial le interesaba perpetuar genocidios sistemáticos en épocas de paz. No obstante, en el Estado Libre del Congo, bajo dominio belga, se perpetraron atrocidades extraordinarias desde la década de 1880. Las tropas alemanas actuaron igualmente contra los pueblos Herero y Nama en 1904-1905 en el África suroccidental alemana y algunas de las guerras coloniales de la época, por ejemplo, la conquista estadounidense de las Filipinas, se ejecutaron con tal brutalidad consciente que numerosos historiadores han empleado literalmente el concepto entre comillas genocidio. Asistencia y seguridad en uno mismo. La misión civilizadora, como proyecto de reforma vital colectiva, se hallaba entre dos extremos de nula intervención. El humanitarismo de una Europa solícitamente moral coexistía con el motivo del abandono de los entre comillas salvajes o entre comillas primitivos, cuya extinción se aceptaba con impasibilidad y un fatalismo arrogante. Hacia el cambio de siglo se habló con frecuencia de las entre comillas razas moribundas de las periferias imperiales, pueblos cuya pérdida no se debía impedir. No en vano ciertos economistas especialmente insensibles ya habían interpretado la hambruna irlandesa de 1846 a 1850 como una necesaria crisis de adaptación. Por otro lado, en determinadas circunstancias, todas las potencias europeas preferían la política de gobierno, entre comillas, gobierno indirecto, que evitaba deliberadamente tales intervenciones tan crudas en las estructuras sociales autóctonas. Allí donde se ejercía este poder indirecto, se dejaba a los nativos en paz, siempre que se mantuvieran en paz, pagaran los impuestos, atendieran a los, entre comillas, consejos de los agentes coloniales y fueran fiables en la entrega de los productos para la exportación. A menudo el derecho local podía continuar sin cambios, incluidos los usos penales más entre comillas bárbaros. Las autoridades coloniales frenaban a los misioneros más celosos y a veces mantenían relaciones de respeto mutuo con las clases altas locales cuyo exotismo y colorido no querían que se perdiera por la monotonía de la occidentalización. Esta índole fue la relación de los británicos con los príncipes indios y los sultanes malayos, así como el trato de Francia que Francia dio a la élite indígena del protectorado de Marruecos desde 1912. En tales circunstancias, las misiones civilizadoras solo podían perjudicar los equilibrios de poder establecidos, los acuerdos de coexistencia cultural, porque en el núcleo de estas misiones yacía la intención de remodelar radicalmente sociedades enteras en todos los aspectos de su modo de vida. Es asombroso con qué seguridad en sí mismos muchos misioneros que a menudo se hallaban lejos de la protección imperial y en una posición de minoría vulnerable consideraron que esa reforma total era posible. Pero en general las misiones civilizadoras fueron un programa y también la obra de minorías. En las propias sociedades europeas los reformadores civiles estaban rodeados por mayorías entre comillas incivilizadas, campesinos, clases inferiores urbanas, pueblos errantes. Las metrópolis en crecimiento eran la meta de migraciones que despertaban una combinación ambivalente de sentimientos, el rechazo y la voluntad de la transformación filantrópica. Analistas como Friedrich Engels o Henry Mayhew
vieron muy pocas diferencias entre los habitantes y los suburbios ingleses y las masas pobres de las colonias. Meigio estableció una estrecha analogía entre los nómadas entre comillas urbanos, sin propiedades de su país, y los auténticos nómadas de los remotos desiertos. Desde la perspectiva de las minorías burguesas reformistas, los entre comillas bárbaros interiores eran poco menos extraños y temibles que los salvajes exóticos. Esto no fue una particularidad europea. En México, los entre comillas científicos liberales, una élite de la administración que tomó por modelo las oligarquías urbanas y los eficientes aparatos estatales de Europa emprendieron una prolongada campaña contra los indios de las zonas rurales y su ideal, supuestamente atrasado de la propiedad comunitaria de la tierra. Los miembros de esta élite eran racistas y consideraban que los indios eran netamente inferiores por razones biológicas y por tanto ineducables. También burócratas e intelectuales urbanos de Tokio, Estambul o El Cairo contemplaban las regiones campesinas de sus respectivos países como un mundo salvaje y remoto. El estallido más espectacular de entre comillas salvajismo en el seno de un mundo que se sentía orgulloso de su refinamiento civilizado se produjo durante el levantamiento de la Comuna de París en 1871. Los comunards fueron sojuzgados con una violencia que tenía poco que envidiar a las acciones de castigo con las que los británicos replicaron a la gran sublevación india de 1857. 4.000 de los supervivientes fueron reportados en Nueva Caledonia, una colonia recién incorporada del Pacífico Sur, donde los rebeldes derrotados fueron sometidos a un programa de civilización muy similar al que se aplicaba en esa misma época a la población canaca autóctona. Desde el punto de vista del sector civilizado del siglo XIX, la barbarie se escondía en todas partes bajo formas muy diversas y exigía medidas correctoras en todos los rincones del mundo. Solo allí, donde la mayoría demográfica correspondía claramente a los blancos, la civilización podría imponerse con éxito desde una posición de superioridad incontestada, sobre todo frente a los indios norteamericanos acabadas las guerras indias o también las Filipinas, donde Estados Unidos ya puso en marcha programas de reforma sistemática antes de la Primera Guerra Mundial. La lengua de la civilización y la acción civilizadora fue el idioma dominante del siglo XIX. En torno al cambio de siglo se vio socavada o al menos puesta en duda por un racismo que en sus variantes más extremas no confiaba en que los otros fueran educables. Concluida la Primera Guerra Mundial en una atmósfera en la que la retórica racista se moderó en casi todo el mundo, pero no en Alemania ni la Europa centrooriental, el pensamiento civilizador vivió un renacimiento antes de que en la década de 1930 italianos, japoneses y alemanes empezaron a propagar que eran una raza superior y por la ley del más fuerte tenían derecho a practicar un colonialismo que podía prescindir hasta del mínimo de simpatía por los colonizados, algo insoslayable para la relación transformativa de la misión civilizadora. Así de la misión civilizadora victoriana salieron varios caminos distintos hacia el futuro. Uno de ellos terminó en el siglo XX, en el punto extremo donde la ficción del carácter civilizado propio quedaba desenmascarada por la negación de la humanidad de los otros. Otro llevó desde los inicios del entre comillas desarrollo colonial durante el colonialismo tardío hasta la ayuda del desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, organizada en el nivel no solo nacional sino también internacional. Un tercer camino desembocaba en la indiferencia, donde por empeño que se hubiera puesto, la misión civilizadora individual fracasaba. El civilizador optimista se arriesgaba siempre a que su esfuerzo resultara vano. Los británicos vivieron en este momento en 1857, cuando entre comillas la India, así se percibió en Gran Bretaña como unidad colectiva, demostró ser radical y dolorosamente entre comillas ingrata e ineducable entre comillas. Después de varias décadas de reforma británica, los misioneros vivieron una y otra vez experiencias similares. La cristianización que habían introducido no pasaba de ser superficial o a la inversa, era tan completa que la población convertida se alejaba de la protección misionera. Los movimientos de la autonomía política de varias clases se interpretaron a menudo como efectos involuntarios de la difusión del pensamiento occidental. Asiáticos y africanos emplearon el derecho que los europeos les habían enseñado para criticarlos y dirigieron los sublimes principios legales del universalismo contra la culpable política colonial. Las lenguas europeas propagadas no sin esfuerzo se usaron como instrumento de la retórica antiimperialista. El siglo XIX destaca entre la sucesión histórica porque nunca antes y desde la Primera Guerra Mundial nunca más de un modo tan natural las élites cultas y dominantes de Europa estuvieron tan seguras y convencidas de ir a la cabeza del progreso y encarnar una civilización de referencia universal. O dicho a la inversa, el éxito de Europa en la creación de la riqueza material en el dominio científico-técnico de la naturaleza y la expansión con apoyo militar y económico de su poder y su influencia hizo surgir un sentimiento de superioridad que se expresaba simbólicamente en el discurso de la entre comillas civilización europea universal.
Hacia finales de siglo se introdujo una nueva denominación, la entre comillas modernidad. La palabra no tenía plural. Solo en los últimos años del siglo XX se empezó a hablar de modernidades múltiples, entre comillas. El concepto de la entre comillas modernidad no ha dejado de ser ambiguo. Nunca ha habido un acuerdo al respecto de en qué punto histórico debía empezar esa modernidad. La noción se empleó pronto con dos significados de alcance distinto. Por un tiempo designó la civilización europea occidental en su conjunto como algo distinto de todas las demás culturas por su carácter entre comillas moderno, pero luego también se prestó atención a las contradicciones existentes en el seno de la propia Europa, contradicciones que de nuevo se hallaban en dos planos distintos, primero entre comillas modernidad y segundo entre comillas modernismo, designaron una actitud de enfrentamiento vanguardista de círculos reducidos que querían dejar atrás el tradicionalismo y la estrechez de miras de la mayoría. Este era el sentido de los diversos movimientos entre comillas modernos de renovación artística. El nombre de la modernidad iban más allá de las normas estéticas aceptadas. En segundo lugar, no se podía pasar por alto la heterogeneidad geográfica de la propia Europa. Hacia 1900, en muchos países del continente, a lo sumo serían entre comillas modernos los modos de vida, la conciencia y el gusto de las élites urbanas. El campo vegetaba con pereza. Había extensas regiones que desde la perspectiva intelectual burguesa y aristocrática de Londres, París y Ámsterdam, Viena, Berlín, Milán, Budapest y también de Boston o Buenos Aires, no estaba claro que si transmitían civilización o si más bien la necesitaban con cierta urgencia. Los Balcanes, Galicia o Sicilia, Irlanda o Portugal, las sociedades rústicas de la entre comillas frontera del continente americano, ¿pertenecían acaso al mundo civilizado entre comillas? ¿En qué sentido formaba parte del entre comillas occidente? El orgullo arrogante de creerse lo más civilizado y tener derecho a difundir esa civilización por todo el mundo, más aún el deber de hacerlo, fue en cierto sentido pura ideología. Esta se empleó en incontables casos para justificar la agresión, la violencia y el robo. En toda forma de misión civilizadora dormitaba un entre comillas imperialismo de la civilización. Por otro lado, sin embargo, no debemos perder de vista que las sociedades de la Europa occidental y también las no europeas se caracterizaban por un dinamismo y una creatividad desbordantes. La asimetría de la iniciativa histórica caía temporalmente del lado de Occidente y los otros no parecían ver ningún futuro ante sí no pasara primero por una penosa imitación de Occidente. Según afirmaba la doctrina occidental del salto civilizador, o quedaban atrapados en un pasado entre comillas sin historia, o luchaban contra la carga de sus plumbeas tradiciones. Hacia 1860 había razones fundadas para ver el mundo así. Hacia 1920 las diferencias materiales entre los países occidentales más ricos y las sociedades más pobres de otras regiones del mundo habían crecido más. Al mismo tiempo, sin embargo, se empieza a poner en duda la pretensión universalista de Occidente con fuerzas que a finales de la Primera Guerra Mundial todavía eran muy débiles. La Sociedad de Naciones, fundada en 1919, aún no representó un foro como el que supuso la ONU a partir de 1945. La promesa de 1919, cuando el presidente estadounidense Woodrow Wilson habló vagamente de su entre comillas autodeterminación de los pueblos y despertó esperanzas de emancipación en muchas zonas del mundo, se desvaneció sin consecuencias. Los imperios coloniales de las potencias vencedoras perduraron. Europa quedó desprovista de su magia, la forma en que se había descuartizado a sí misma fue contemplada con asombro desde el exterior, pero al principio tuvo pocas consecuencias concretas. Las dudas surgidas en el interior, Oswald Spengler, La decadencia de Occidente 1918-1922, y las exigencias formuladas desde el exterior, sobre todo el ascenso del imperio japonés, todavía no pusieron en peligro la soberbia de la civilización europea y norteamericana. Mahatma Gandhi, el principal adversario asiático de Occidente en el periodo de entreguerras, expresó el problema con fina ironía cuando al preguntarle a un periodista qué pensaba sobre la entre comillas civilización occidental replicó: sería una buena idea. Pero Gandhi, como casi todos los demás líderes nacionalistas del movimiento de liberación de la India, no vaciló en situarse del lado de sus oponentes británicos cuando a finales de la década de 1930 Occidente volvió a resquebrajarse. Perdón. Y el desafío nacionalsocialista con su odio racial amenazaba con ir mucho más allá de la petulancia civilizadora británica. 2. Emancipación de los esclavos y supremacía entre comillas blanca. Esclavos en Occidente, no en el Asia Oriental.
En 1800 la barbarie todavía anidaba en el núcleo de la civilización. Los estados que se tenían a sí mismos por los más civilizados del mundo toleraban que en sus ámbitos de jurisdicción, lo que incluía también los imperios, la esclavitud perdurase. 1888, un siglo después de que se fundaran los primeros grupúsculos antiesclavistas en Filadelfia, Londres, Manchester y Nueva York, la esclavitud se había declarado ilegal en todo el Nuevo Mundo y muchos países de otros continentes. Faltaba solo un paso para llegar a la situación actual en la que la esclavitud se considera legalmente un crimen contra la humanidad. Los vestigios de una institución que hacía siglos que representaba la base de muchos sectores económicos del continente americano y el Caribe no desaparecieron de la noche a la mañana. Las consecuencias mentales y sociales de la esclavitud aún persistieron durante décadas e incluso hoy muchas son reconocibles. En África, de donde había salido los esclavos para las plantaciones de América, hubo restos de esclavitud y de tráfico de esclavos hasta bien entrado el siglo XX. Hasta la década de 1960, todo un siglo después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, no imperó en el mundo islámico hay consenso general contra la legitimidad jurídica y la aceptabilidad social de la esclavitud. El último estado del mundo que la prohibió fue la Mauritania musulmana en 1981. Aún así, 1888 supone un gran hito en la historia de la humanidad. Si a finales de siglo la institución, que contradecía más que ninguna otra el espíritu liberal de la época, había perdido casi toda la legitimidad salvo en la esfera cultural islámica, se había proscrito y en general había desaparecido. Aún había algunas sociedades con esclavos, pero desde que Brasil decidió declarar ilegal la esclavitud, ya no quedaban sociedades esclavistas como tales. Se hundió un último vestigio del siglo XVII, época del primer gran auge de los sistemas negreros en la zona de influencia de Occidente. Ya no se admitía tratar a las personas como una propiedad comerciable o heredable. Aunque en Occidente la gente se felicitaba por haber dejado atrás la barbarie del trabajo y el tráfico de esclavos, en un gran proceso de autocivilización, de modo que por fin se había logrado una sociedad genuinamente cristiana, también debe hacerse hincapié en que la esclavitud no caracterizó al mundo entero hasta el siglo XVIII y principios del XIX. La tendencia a una mayor libertad en las relaciones laborales se había invertido en la Europa de los siglos XVI y XVII, tanto en sus colonias de ultramar como en las regiones orientales del este del Elba, con la entre comillas segunda servidumbre. Pero en esa misma época en China y Japón apenas había condiciones de esclavitud dignas de mención. No hacía en Corea, donde la esclavitud no se abolió hasta 1894 bajo la influencia japonesa. En el confuciano Vietnam fue menguando poco a poco durante el siglo XVIII. Además, en la Edad Moderna, la gran era de renacimiento de la esclavitud de Occidente, el sistema no se había reintroducido. En el siglo XVIII, por lo tanto, en principio no había esclavos en las civilizaciones china y japonesa, sí en la occidental. El budismo, cuya influencia era especialmente fuerte del sudeste asiático, se hallaba más distante de la esclavitud que en Islam y la Iglesia cristiana. Sin embargo, las leyes abolicionistas no se probaron hasta el siglo XIX, 1874, cuando el budista Siam, después de un proceso de varias décadas de retroceso del trabajo forzado y una extrema estigmatización social, aprobó el primer decreto abolicionista, que aún así no afectaba a todos los esclavos. La supresión no fue completa hasta 1908. Ocurrió menos por una presión directa de Occidente que a consecuencia de un renacer del budismo, inspirado en la vida ejemplar de Buda, más la voluntad de la monarquía siamesa de consolidar su emergente imagen de modernidad. A principios del siglo XX, la monarquía despótica ilustrada de Siam, que perduró hasta 1932, decidió dar una nueva identidad al antiguo país esclavista. La esencia de Tailandia se definió precisamente por la ausencia de la esclavitud. Reacciones en cadena. Sin embargo, estos análisis comparativos eran infrecuentes en el occidente del cambio de siglo. Se desdeñaba tanto a las sociedades orientales con la salvedad del Japón, que no estaba preparado para reconocer el notable salto histórico que habían dado. También se pasó por alto un segundo punto en la complacencia contemporánea sobre el final de la esclavitud: el hecho de que este resultado no había sido un fruto del reino autónomo del progreso, sino que no se habría llegado tan lejos sin la disposición de muchas personas a convertir las sensaciones morales en acción política. La esclavitud fue objeto de un combate activo. Sus oponentes de Europa y América tuvieron que asumir algunos reveses y a veces lograron victorias escasas y precarias porque la esclavitud era defendida por intereses novedosos. No, entre comillas, murió con el paso del tiempo, cierra comillas, no se desvaneció por haber quedado anticuada. Su destino estuvo asociado con las grandes convulsiones de la época.
Las grandes derrotas de la esclavitud no llegaron a los tiempos de paz, sino en relación con revoluciones, guerras civiles y estridentes rivalidades internacionales. A finales del siglo XIX, terminar con la esclavitud en su propia casa otorgó a los europeos y norteamericanos una nueva justificación para su misión civilizadora. Se entendía que el entre comillas mundo civilizado había mostrado una vez más su superioridad y con ello el derecho al liderazgo universal, sobre todo frente al mundo islámico que aún no consideraba escandalosa la esclavitud. Se podía adoptar no sin motivo una actitud segura de superioridad moral. En África, la batalla europea contra la esclavitud se usó como uno de los motivos y justificaciones más destacados de las intervenciones militares. Sobre todo por su oposición frontal a la esclavitud, el colonialismo se veía como una fuerza de progreso. La intención de luchar contra la esclavitud también en la orilla africana del Atlántico reunió imperialistas progresistas, abolicionistas blancos y esclavistas afroamericanos. Los occidentales se adentraron hasta el interior del continente para poner fin al tráfico y destruir el poder político de los propietarios de esclavos. En las colonias conquistadas durante la era del neoimperialismo no se reintrodujo la esclavitud. Era muy habitual que el trabajo se hiciera bajo una severa coacción, pero en los dominios europeos de ultramar no se toleró el tráfico de esclavos ni se recogió la condición esclava en el derecho colonial. Si en la Edad Moderna los europeos todavía mantuvieron una gran distancia entre el ámbito legal propio en el continente y las condiciones legales imperantes en las colonias de ultramar, al menos en este ámbito el neoimperialismo introdujo un marco legal unitario. En ningún lugar de los imperios británico, neerlandés, francés o italiano se permitía comprar, vender o regalar seres humanos ni imponerles castigos corporales graves sin la autorización del Estado, es decir, como cumplimiento de una sentencia judicial. El retroceso de la esclavitud y el tráfico de esclavos se desarrolló como una reacción en cadena transatlántica, en la que todas las acciones locales adquirían un sentido adicional en un contexto más amplio. Los abolicionistas británicos fueron aún más allá y se vieron a sí mismos desde el principio como activistas de un proyecto universal. Después de lograr la prohibición de la esclavitud en los ámbitos de su propio dominio, enviaron delegaciones a los estados negreros y organizaron congresos internacionales. Tanto partidarios como defensores de la esclavitud observaron con atención la escena internacional y se esforzaron por ir reevaluando la cambiante relación de fuerzas. La reacción en cadena no fue constante y continua. Entre las varias etapas de la emancipación hubo etapas largas de estancamiento e incluso revitalización de la esclavitud. Así, la posición histórica de la revolución haitiana resultó del todo ambigua. Por un lado, en la colonia francesa de Santo Domingo, que en 1804 pasó a ser el Estado independiente de Haití, la década de 1790 fue testigo de la destrucción revolucionaria y completa del sistema esclavista. En el espacio atlántico, allí donde los esclavos tuvieron noticia del acontecimiento, este actuó como faro de liberación, pero en los demás lugares los sucesos de la antigua colonia azucarera fortalecieron la esclavitud. Los dueños de las plantaciones francesas de Santo Domingo huyeron a la Jamaica británica o la Cuba española y ayudaron a expandir la economía esclavista local. Gracias a esta fuente de capital y de energía migratoria, Cuba pasó de ser un rincón olvidado del mundo colonial a dedicarse a exportar para el en cursiva agrobusiness. Los contrarios a toda concesión a los esclavos insatisfechos allí o en el sur de Estados Unidos aprovecharon para argumentar que sin la relajación vivida durante los años de la Revolución Francesa, los esclavos no habrían tenido ocasión de emprender una protesta militante. El modelo del endurecimiento de los sistemas esclavistas como reacción al avance de la emancipación se repitió en las décadas de 1830 y 1840. Tras un breve periodo de transición, como con una semiesclavitud ya muy menguada, en 1838 la abolición cobró fuerza legal en las colonias británicas del Caribe y en Sudáfrica, lo que trajo la libertad a 800.000 niños, mujeres y hombres. Era una emancipación de origen estatal, no como en Haití, el fruto de una guerra revolucionaria. Sin embargo, las consecuencias sociales y económicas que repercutieron en las Indias Occidentales británicas no fueron muy distintas. Después de que en las islas como Jamaica, Barbados, Trinidad o Antigua se disolviera la propiedad de las plantaciones a gran escala, la agricultura local volvió a la economía de subsistencia del pequeño campesinado. Las islas dejaron de ser exportadoras y productoras de riqueza para el imperio. Las indemnizaciones pagadas por el Tesoro británico fluyeron a manos de propietarios que por lo general eran de tipo entre comillas ausente, vivían en la propia Inglaterra y no reinvirtieron esos medios en el Caribe. En Sudáfrica, en cambio, las compensaciones alimentaron en su mayoría la economía local y tuvieron un efecto revitalizador.
Los apologistas de la esclavitud, de nuevo sobre todo en el sur de Estados Unidos, vieron confirmarse la paradoja de que el avance moral de la emancipación, supuesto avance a su entender, había acarreado un retroceso económico aún más perjudicial para todos los implicados. Las circunstancias de la emancipación en el Caribe británico reforzaron en los propietarios de las plantaciones la determinación de evitar que el suceso se repitiera. Anti-slavery, entre comillas, la respuesta británica a la Revolución Francesa. En la entre comillas era de la razón, solo unos pocos europeos se enfrentaron a la esclavitud y el tráfico de esclavos que durante el siglo XVIII no dejaron de aumentar su importancia en el espacio atlántico. Algunas voces críticas aisladas, como las de Montesquieu, el Abbé Raynal o Condorcet, no pueden hacer olvidar la esclavitud casi nunca resultó disonante para las percepciones morales e incluso las teorías del derecho natural de la Ilustración. Como la esclavitud afectaba casi exclusivamente a los africanos, ello tenía que ver también en el fondo con la tradición europea de rechazo y desdén hacia todos los negros, que los ilustrados todavía defendían la unidad de la especie humana y no como los teóricos raciales del siglo XIX quisieron dividir la humanidad en razas del todo distintas. Sin embargo, para los europeos de la Edad Moderna, las personas de piel negra eran forasteros por antonomasia, aún más lejanos que árabes o judíos. El humanitarismo, que en la década de 1780 llevó a la fundación de las primeras asociaciones de agitación antiesclavista, no derivó en la filosofía más exquisita de la época, sino de otras dos fuentes. Por un lado, la renovación del pensamiento cristiano, entre la fraternidad humana, entre algunas voces marginales de la religión establecida, y por otro un nuevo patriotismo, que no reducía la superioridad de la propia nación a los ámbitos del poder militar y la eficiencia económica, sino que además quería actuar como faro moral y legal del mundo. Este humanitarismo patriótico y cristiano fue un fenómeno particular de Gran Bretaña. Era más una actitud que una doctrina expresa y empezó animando a pocos activistas, entre ellos desde el principio también algunos ex esclavos negros como Olaudah Equiano, 1745-1797, pero pronto halló gran resonancia en una opinión pública británica que, de hecho, con el movimiento antiesclavista, entró en una nueva fase de su desarrollo. Anti-slavery se convirtió en un lema que, en la fase culminante del movimiento, sumó a cientos de miles de personas en acciones pacíficas y extraparlamentarias. En un sistema político en el cual el parlamento soberano aún estaba controlado por una oligarquía muy reducida, dieron dinero para apoyar a esclavos huidos, acudieron a actos masivos en los que se hablaba del horror de los buques negreros transatlánticos y las condiciones de las plantaciones caribeñas, firmaron peticiones para los legisladores del Westminster. Mediante boicots comerciales, por ejemplo, contra el azúcar caribeño, ejercieron presión material sobre los intereses esclavistas. En estas circunstancias, los miembros de las cámaras parlamentarias que se habían informado sobre los detalles del tráfico de esclavos en sesiones muy completas, aprobaron la prohibición de la trata esclavista bajo bandera británica en marzo de 1807, con el 1 de enero de 1808 como fecha de entrada en vigor. En 1792 ya se había estado a punto de tomar esta decisión, que ahora, en el segundo intento, sí prosperó. El poeta Samuel Taylor Coleridge puso palabras a los que muchos pensaban la conquista de un Alejandro o un Napoleón resultaban modestas en comparación con haber derrotado el tráfico de esclavos. La investigación histórica está de acuerdo en que esta destrucción espectacular de una institución imperial que estaba en la base de uno de los grandes sistemas esclavistas no se puede explicar atendiendo solo a causas y motivos económicos. La economía de las plantaciones con mano de obra esclava había alcanzado un máximo de eficacia y rentabilidad hacia finales del siglo XVIII. Algunos propietarios habían amasado fortunas inmensas. Desde el punto de vista de la economía nacional tampoco se necesitaban cambios en la práctica imperante. Ideas como las que defendía Adam Smith, para quien el trabajo libre era más productivo que el impuesto, distaban mucho de ser mayoritarias entre los economistas británicos. Si un número suficiente de los miembros de la élite política, sin intereses directos en las Indias occidentales, se decantó por el cambio, la clave hay que buscarla en los ideales. En conjunto formaron parte de la respuesta ideológica de Gran Bretaña a la Revolución Francesa y Napoleón. La revolución, al menos en su fase inicial antes del terror, enarboló una bandera universalista y humanitaria a la que no se podía responder convincentemente reafirmando sin más los intereses particulares de cada nación, a la entre comillas declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Cierra comillas, una ideología defensiva y conservadora solo podía hacerle frente si definía un campo propio de universalismo transnacional.
Uno de esos campos era la esclavitud. Aquí la Asamblea Nacional Revolucionaria en París se había mostrado vacilante y poco consecuente porque, igual que en el Parlamento británico, los intereses de las plantaciones pensaban mucho. En 1794 la Convención había acabado declarando ilegal la esclavitud en todas las posesiones francesas y había concedido la ciudadanía a todos los varones de Francia independientemente del color de la piel. Pero en 1820 Napoleón Bonaparte, como primer cónsul, restableció la legalidad de la esclavitud y el tráfico de esclavos. Así pues, en el plazo de unos pocos años, Francia había dejado de ser líder de la opinión y había recaído en los usos egoístas del antiguo régimen. Durante los años previos a la decisión parlamentaria de 1807, es decir, en pleno enfrentamiento con Napoleón, la opinión pública patriótica británica había tomado la iniciativa ideológica. Para ello se pudo basar en el hecho de que en el Reino Unido imperaban las garantías institucionales más sólidas del mundo contra la arbitrariedad, ya fuera monárquico o republicano. Solo hacía falta trasladar esas garantías a las colonias. Estos motivos políticos podían combinarse fácilmente con razones personales. La intervención personal en pro del buen fin del abolicionismo permitió que muchos hombres y mujeres, pues abundaban en este movimiento, pusieran de relieve su compromiso cívico antes de que el sistema político británico viviera su proceso de democratización y al mismo tiempo les ayudó a aliviarse de un peso que cada vez se sentía más como una culpa colectiva. La retórica estudiada de los líderes abolicionistas apuntaba claramente aquí, a la identificación con las víctimas, para lo cual había ido desbrozando el terreno tanto la novela entre comillas sentimental del siglo XVIII, una temática contemporánea no menos popular, la de la liberación, Beethoven, Fidelio, 1805. La estrategia de los principales abolicionistas en los medios de comunicación mezclaba llamamientos morales y humanitarios con argumentos que hacían valer los intereses militares e imperiales de la nación. Inevitablemente el gran enfrentamiento global con Francia afectaba a todos los ámbitos de la política británica. En 1815 este factor desapareció del mapa. El tráfico de esclavos se había limitado mucho desde que los británicos habían dejado de participar. La Royal Navy, como reina de los océanos, consideró que tenía derecho a detener también a los barcos de terceros países para inspeccionarlos y, si hallaba esclavos a bordo, ponerlos en libertad sin atender a de quién fuera la propiedad. Esto causó muchas complicaciones diplomáticas, por ejemplo con Francia, pero aunque el tráfico de esclavos no se le pusiera fin, también evitó que otros aprovecharan el vacío comercial que había abierto la retirada británica. Igualmente, en 1807 el Congreso estadounidense prohibió que los ciudadanos del país participaran en el tráfico de esclavos africanos y con ello vetó la introducción legal de más esclavos. El impulso moral del primer neoabolicionismo lo fue bastante fuerte como para que una parte de la opinión pública británica siguiera aborreciendo la esclavitud en tiempos posteriores, cuando el imperialismo se acentuó. Entre comillas, anti-slavery siguió siendo un lema con gran capacidad de movilización. Por ejemplo, cuando en 1901 la empresa chocolatera Cadbury, para horror de los propietarios cuáqueros, averiguó que el cacao que importaba de la isla atlántica portuguesa de Santo Tomé era producido por esclavos, los grupos pro derechos humanos dirigieron una protesta encendida contra Cadbury y contra Portugal, hasta que el Foreign Office se vio obligado a buscar una solución diplomática: la India, abolición de una sociedad de castas. La abolición de la esclavitud en el Imperio Británico transcurrió cuando se observaba con más detalle por varias vías. En el Caribe debilitó la economía de las plantaciones, pero los propietarios británicos, gracias a las indemnizaciones, recuperaron la inversión. En Sudáfrica, con los blancos, boers, pero también británicos, cuya producción agrícola había dependido de la explotación de los esclavos, entendieron que las nuevas leyes eran un ataque contra su posición. La gran marcha de los boers hacia el interior del país, iniciada a mediados de la década de 1830, fue entre otras cosas una respuesta a tres factores: a la nueva retórica humanitaria de la década anterior, al hecho de que la política de equiparación legal socavara la autoridad patriarcal y a la liberalización de las condiciones laborales en el Cabo de Buena Esperanza. El paisaje social de la India, en extremo heterogéneo, la abolición solo se pudo ir imponiendo paso a paso desde los primeros años de la década de 1840. Aquí, a diferencia de en el Caribe, no había un sistema esclavista unitario y de estructura conocida. Las fronteras entre los esclavos como propiedad ajena y otras formas de dependencia extrema eran difíciles de precisar. Los códigos legales y los usos del derecho consuetudinario de las distintas sociedades incluían grados matizados de la falta de libertad. Había esclavitud doméstica y trabajo forzoso en el campo, se vendía a las mujeres para que realizaran servicios sexuales, se entregaba a los niños extraños en caso de hambruna, la servidumbre de los deudores insolventes solía bordear la esclavitud, en particular si los padres transmitían la deuda de a sus descendientes. En estas condiciones, tanto los reformistas británicos como los indios tuvieron que proceder con cautela y con estrategias específicas para cada región.
En las zonas islámicas donde la esclavitud estaba muy arraigada, se evitaba provocar en exceso a las élites dominantes. Donde era mayoritario el hinduismo, se planteaba un problema en extremo difícil: partir de qué punto podía calificarse como una forma de esclavitud la sumisión de las castas inferiores. No siempre se actúa tan claramente como en el caso de Kerala, donde a principios del siglo XIX los miembros de estas castas podían ser vendidos, comprados, empeñados y algunos incluso morir a manos de sus dueños sin que a estos se los castigara. Hasta nuestros días, la sociedad india es especialmente vulnerable a la servidumbre por deudas y el trabajo infantil pseudoesclavizado. En su conjunto, sin embargo, antes de mediados del siglo ya se inició en la India un lento proceso de emancipación. Como hito legal, destaca el año de 1843. Desde entonces, los tribunales indios se negaron a admitir reclamaciones basadas en la condición a todas luces esclavizada del deudor. En las décadas siguientes, muchos de los trabajadores que abandonaron el país con contratos de cumplimiento forzoso lo hicieron para huir de las condiciones aún más penosas de una esclavitud en lenta retirada: la abolición francesa y neerlandesa. Pese a la intensa presión británica, Francia propuso la abolición hasta 1848. Hasta entonces los gobiernos franceses no fueron más allá de las buenas palabras necesarias para calmar a los británicos. El abolicionismo humanitario encontró poco apoyo en la opinión pública francesa. La administración colonial de la época de la Restauración, 1815 a 1830, actuó en clara sintonía con los intereses de las plantaciones. En el Caribe, salvo en Haití, claro, se instauró de nuevo algo más moderado el sistema negrero del antiguo régimen. En la isla azucarera de Reunión, en el Océano Índico, se creó toda una economía de plantaciones en estricto paralelo temporal con lo que se hizo en la isla española de Cuba. Antes de la era del libre comercio, siguió siendo posible reservar para los productores coloniales el mercado del azúcar francés. Paradójicamente, en 1825 el gobierno de Carlos X, especialmente reaccionario incluso para lo habitual en la Europa de la Restauración, suscribió un acuerdo bilateral de libre comercio con Haití y fue el primer estado europeo que reconoció a la disidente República Negra. Eso sí, cambio de indemnizaciones exorbitantes para los terratenientes franceses expulsados de la isla. La monarquía de Julio, que sucedió al poder borbónico 1830, puso fin al tráfico de esclavos que en secreto había seguido surtiendo las colonias francesas y había causado muchos enfrentamientos con Gran Bretaña. Ató más corto las plantaciones y se orientó más hacia el modelo político de la Gran Bretaña contemporánea que el pasado del antiguo régimen. Pero solo durante la Revolución de 1848 un pequeño grupo de antiesclavistas, cabezados por Víctor Schkelder, un hijo de un empresario que en 1829 a 1830 había visto el padecimiento de los esclavos en el Caribe, logró imponer la abolición legal de la esclavitud. El éxito del abolicionismo francés en 1848 se explica porque la esclavitud tenía cada vez menos defensores fuera del grupo estricto de los que se beneficiaban de ella. Muchos intelectuales destacados de Tocqueville a Lamartine o Víctor Hugo habían dado su apoyo a la causa abolicionista de la década de 1840. A ello se añadió que el nuevo régimen republicano solo pudo controlar la situación de las colonias por la vía de someter a las élites de las plantaciones. La República primero y luego la monarquía de Napoleón III adoptaron el papel estilizado de soberanos patriarcales y bien intencionados que regían sobre súbditos coloniales de color. En Francia nunca hubo un movimiento especialmente numeroso y perseverante contra la esclavitud. El último país de la Europa occidental en abolir la esclavitud fueron los Países Bajos en sus escasas posesiones americanas, ante todo el Surinam. Aquí también hubo un periodo de transición con situaciones de semiesclavitud que duró hasta 1873. Como en los casos de Gran Bretaña y Francia, pero no de Estados Unidos y Brasil, los propietarios de los esclavos fueron compensados por el Tesoro Estatal. El coste de estas indemnizaciones se detrajo directamente de los ingresos enviados desde las Indias Orientales neerlandesas, que se habían incrementado mucho en las décadas centrales del siglo por efecto del nuevo, entre comillas, sistema de cultivo. Así pues, el trabajo forzoso en Indonesia costeó la liberación de los esclavos caribeños. La abolición de la esclavitud en las colonias de Europa Occidental fue una reacción en cadena demorada. Después de que Gran Bretaña se adelantara, ya ningún otro país europeo que pretendiera ser, entre comillas, civilizado podía seguir permitiéndose durante mucho tiempo quedar fuera de la dinámica abolicionista. La emancipación de los siervos de Rusia en 1861 debe verse en el contexto de esta tendencia paneuropea. Fue un proyecto estatal mucho más que en otros países. Allí no interpretaron ningún papel crucial ni los levantamientos campesinos ni un movimiento público a favor de las condiciones laborales más libres. La servidumbre, a juicio del zar Alejandro II y sus asesores, era no solo una mancha negra en el prestigio internacional del imperio, sino también una institución que dificultaba la modernización social. El fin de la esclavitud en Estados Unidos. En Estados Unidos el proceso fue del todo distinto. En ningún otro lugar, había una sociedad esclavista tan estable como en los Estados Unidos del Sur.
Eh, Desde el simple punto de vista demográfico había experimentado un crecimiento inmenso aún a pesar de que se dejaron de traer nuevos esclavos de África. En vísperas de la guerra civil vivían en Estados Unidos 4 millones de esclavos, en 1840 solo eran 2,5 millones. Los negros vivían en la misma sociedad que los blancos, mientras que los abolicionistas británicos y de la Europa continental que luchaban por la suerte de los esclavos del otro lado del océano apenas trabaron ningún contacto con africanos. El movimiento abolicionista hacía campaña en los estados del norte, donde no había esclavitud pero no tenía ocasión de desplegarse en el sur. Antes de la guerra civil en los estados del sur se fue formando una mentalidad de barrera, tanto mental como política, que no aceptaba ninguna crítica al sistema. En la mayoría de los blancos en su mayoría los blancos que no eran propietarios de esclavos también se solidarizaron electoralmente con la idea del entre comillas sur de origen propagandístico y defendieron condiciones sociales de las que no recibían beneficios directos. Al menos la existencia del dueño de la gran plantación era un ideal de vida de muchos blancos que no pertenecían a la élite dominante. Los abolicionistas del norte que no emprendieron su cruzada militante hasta los primeros años de la década de 1830 con gran participación de las mujeres y los afroamericanos, movilizaron una base social menor que los antiesclavistas británicos en la fase culminante de sus diversas campañas antes de 1833. Batallaban en una situación aún más difícil que sus predecesores británicos, aunque el norte y el sur de Estados Unidos entretejían una red de vínculos mucho más estrechos que los que enlazaban Gran Bretaña y las remotas colonias azucareras. Además, las colonias del norte de Estados Unidos eran mucho más racistas que las de Gran Bretaña a principios del siglo XIX y seguía bajo la impresión de su propio pasado negrero. Los abolicionistas estadounidenses, al verse enfrentados a una apología más elaborada de la esclavitud, apelaron a fuentes religiosas más radicales y ocuparon una posición más fanática que sus colegas británicos en el espectro ideológico del país. Muchos estaban casi obsesionados con la convicción de que practicar la esclavitud o simplemente tolerarla con cobardía era un pecado punible, como a menudo se preocuparon más por impedir el mal de la esclavitud que por la integración de los negros en la sociedad americana. Las propuestas de resolver el problema repatriando a África a los esclavos liberados halló consenso mucho más allá de los reducidos núcleos abolicionistas. El rechazo a la esclavitud podía ir de la mano de rechazar la presencia de la población negra en Estados Unidos, pero los radicales congregados en torno del periodista William Lloyd Garrison descartaron tales planes. Los abolicionistas estadounidenses se encontraron incluso en el norte del país con más resistencia de la que había habido nunca en Gran Bretaña. Esta resistencia podía ser materialmente violenta con ataques contra las obras y las personas abolicionistas, pero también una conjura de silencio. Tras la entre comillas crisis de Missouri en 1819 a 1821, las fuerzas políticas que lideraban el país se pusieron secretamente de acuerdo en convertir el tabú, la cuestión de la esclavitud. Entre 1836 y 1844 en el Congreso hubo incluso un veto expreso, gag rule, a toda la consideración del tema. Durante mucho tiempo, por lo tanto, Estados Unidos careció de la voluntad política reformista que en Gran Bretaña asociaba la cuestión de la esclavitud con la del derecho de sufragio y que desembocó en el gran paquete de reformas de 1832 a 1833. La lucha de los abolicionistas blancos y negros contra la esclavitud no habría causado por sí sola la guerra civil. Sin la guerra civil, probablemente esta entre comillas institución peculiar todavía habría perdurado bastante tiempo. Los estados del norte no iniciaron la guerra específicamente para poner fin a la esclavitud. Que Lincoln proclamara la emancipación del 1 de enero de 1853, hito crucial de la historia afroamericana del siglo XIX, no era una simple cuestión de principios, sino que tenía también una faceta pragmática. Pretendía utilizar la resistencia negra en beneficio de su propio esfuerzo militar. En origen, Lincoln no había sido abolicionista. No, solo se mostró públicamente en contra de la esclavitud desde 1854. La esclavitud le había parecido inmoral desde el principio, pero durante mucho tiempo no encontró ninguna alternativa dado que no esperaba que los negros fueran capaces de vivir con los mismos derechos en una sociedad mayoritariamente blanca. Por otro lado, Lincoln también había sido siempre partidario de que cada cual cosechara el fruto de su propio trabajo y pudiera crecer como persona. Cuando accedió a la presidencia, Lincoln empezó mostrándose cauteloso con la plena emancipación, pero luego dio el paso con su decisión característica. Aun cuando en Estados Unidos la abolición no culminó un proceso constante de disposición reformista de las autoridades y la movilización pública, sino que fue una consecuencia secundaria de los acontecimientos bélicos, el problema de la esclavitud sí estaba en el origen de la guerra civil. Fue la causa principal por la que las instituciones débiles del Estado Central, Presidencia, Congreso y Tribunal Supremo, no lograron contener por más tiempo las tendencias centrífugas de las regiones. Los pros y contras de llevar la esclavitud a las zonas que se estaban conquistando por el oeste se debatieron durante 4 décadas de
1820 a 1860. Fue el tema central no declarado de la política interior estadounidense. El proceso revolucionario transatlántico, en el que se incluyeron tanto la revolución de Haití y la prohibición de la esclavitud en todas las colonias francesas, anunciada en 1794 y retirada en 1802, y la abolición británica, había socavado la base de la esclavitud al mismo tiempo que en el sur profundo de Estados Unidos, lejos de la costa oriental, la economía de plantaciones estaba en claro auge. Si dejamos de lado ahora el principio lincolniano de la irrevocabilidad de la Constitución Federal, esto habría podido conducir a la coexistencia de dos estados constitucionalmente diferenciados en el territorio estadounidense si los negreros sureños no hubieran ejercido una influencia dominante en la política nacional desde George Washington hasta la elección de Abraham Lincoln. Antes de la guerra civil, el sur se había enrocado en el intento de obligar al norte a abandonar sus principios morales antiesclavistas. Así, en 1850, el Congreso aprobó una ley que autorizaba a las autoridades federales a perseguir a los esclavos huidos, también en los estados libres y con uso de violencia devolverlos a sus propietarios en el sur, ley del esclavo fugitivo. Hubo varias provocaciones de este estilo. Querían dejar claro que la unidad normativa de la Unión, un mito emotivo cultivado desde los tiempos de la fundación, estaba rota. La guerra civil surgió en este contexto tenso y complejo. Al principio, los dos bandos interpretaron el papel del inocente perseguido. Los dos campos dirigieron la mirada claramente hacia el exterior. Para el norte, el proceso de industrialización, pese a que realmente había habido varios conflictos políticos con Gran Bretaña. Este seguía siendo el punto de referencia principal en materia de política y cultura. En cambio, las élites del sur sentían más afinidad con las otras élites negrarias que aún pervivían en Brasil y Cuba. La emancipación proclamada por Lincoln también tuvo un efecto claro en la política exterior, porque con ello la opinión pública británica se puso claramente del lado del norte. Si el gobierno de Lord Palmerston, bajo la presión de Napoleón III en otros factores, había sopesado intervenir en la guerra civil, la declaración de Lincoln desencadenó manifestaciones masivas en Gran Bretaña, en las que después de 30 años la llama moral del movimiento abolicionista pretendía de nuevo e impedía todo paso de Londres que favoreciera a los estados del sur.